déjame así, no me hables, déjame así, no comentes, déjame así, solo me causan más dolor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Iniciamos este nuevo capítulo de Podcast Político. Hemos vivido el cambio en las dinámicas del sistema internacional. Se han modificado entre la desigualdad y la construcción de alternativas políticas. Les habla Catalina Montaño y para el capítulo de hoy nos preguntaremos si estamos dentro de una nueva democratización, haciendo un breve análisis político. Le agradecemos a todos los que enviaron preguntas. Ahora bien, no sería justo pensar que el sistema internacional es únicamente de los estados con los estados. También es importante ver cuál es la mejor alternativa de los estados en sus relaciones internacionales y el fortalecimiento de los canales bilaterales o los multilaterales o ambos. Las nuevas dinámicas sociales nacientes de la pandemia con la crisis económica y sanitaria provocan la construcción de alternativas políticas. Para este caso en específico, la mejor opción para fortalecer las relaciones internacionales entre los estados son definitivamente los canales multilaterales. Se ha podido evidenciar que los estados con una participación asertiva en el sistema internacional son capaces de mantener su soberanía y su equilibrio, tanto económico como político y social. Pero entonces, no queremos fijarnos únicamente en la relación que hay entre los estados para el sistema internacional, sino en la ciudadanía y en las instituciones y organizaciones internacionales. Nos preguntan si puede relacionarse la pérdida de confianza de la ciudadanía en las instituciones internacionales con incredulidad hacia los sistemas de gobierno. Bueno, pues entendemos que la mayoría de la participación de los ciudadanos en estas instituciones implican de un buen funcionamiento de los sistemas de gobierno, porque muchas veces para los ciudadanos es difícil diferenciar entre la política interna con la política internacional. Y hablando de un caso pues específico, entendemos que en algunas instituciones internacionales los mismos estados hacen parte. Entonces, si estos mismos gobiernos representan la cara visible del sistema político y desde un principio no hay confianza, tampoco habrá en las instituciones internacionales. Claramente, esta es una de las consecuencias tras la crisis, porque el COVID-19 nos hizo entender y evidenciar mucho más las crisis que ocurren entre los sistemas políticos. Entonces, aparte de esta otra consecuencia para las instituciones y organismos internacionales, son la necesidad de participación en soluciones sanitarias, en la intervención por pandemia, en que ha habido un aumento de procesos por la crisis mundial y que se está buscando respuesta a diferentes adversidades, como los efectos de la crisis económica, los efectos de la crisis social y los efectos de la crisis que tienen entre los países, porque entendemos que las relaciones internacionales se vieron afectadas por el virus. Ahora bien, ¿por qué las instituciones y organismos del continente americano presentan unos diferentes tipos de integración, donde cada integrante busca su beneficio y no consolidan una unidad real entre sus integrantes? Creemos que esto es por el contexto de la relación, desde un principio que es distinto. El contexto entre los individuos de los países es distinto. Aunque en Sudamérica se consideren países hermanos, no se tienen en cuenta los verdaderos beneficios de la integración, debido a que hay una polarización en los ideales políticos, ya sean conservadores, de la izquierda, de la derecha, a diferencia de los contextos europeos que han entendido la necesidad de aliarse desde un principio para evitar problemáticas entre ellos y dentro de ellos mismos. Otra de las cosas que puede afectar a esta consolidación de una unidad real en América es que hay presencia de muchos problemas internos donde sus capacidades no son suficientes para dar una buena imagen internacional y dejar de pensar en sus problemas internos porque ya tienen algo en que enfocarse. Nuestra segunda lista de preguntas se refieren a los mecanismos judiciales y a cómo podían intervenir para establecer responsabilidades o si hay diferentes mecanismos para exigir en el sistema internacional a otros estados. Entonces, recordemos que existen mecanismos pacíficos de solución de controversias que se dividen en dos: los judiciales, que son los que mayormente conocemos, con sentencias, discusiones jurídicas, donde existe una cosa juzgada, donde aparecen las cortes permanentes internacionales y los tribunales de arbitramiento para casos particulares. Ahora bien, es importante recordar cuáles son las cortes internacionales con un juez permanente.
Está la Corte Internacional de Justicia, donde se presenta el Estado, vice el Estado, desde que se acepten las competencias. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se presenta un encuentro entre Estado, vice-Estado o individuo vice-Estado. Nos quedan dos, que sería la Corte Penal Internacional, donde está la comunidad internacional, vis un criminal, desde los Estatutos de Roma del 2000. Por último, el Tribunal Andino de Justicia, donde se enfrenta un individuo o un Estado vis otro Estado. Ahora bien, después de entender cuáles son las cortes y los mecanismos en los que se pueden intervenir, ¿cómo podríamos establecer responsabilidades jurídicas a China? ¿Sería posible? Tomamos en consideración que durante el proceso del tratamiento de la pandemia en China, no fue posible crear una red de apoyo con la información correcta. Imaginamos que si en el momento de la pandemia se hubiera empezado un trabajo colectivo y cooperativo entre los actores y estados, hubiera sido mucho más fácil contener el virus y proteger al planeta de la propagación. Pero entonces consideramos que sería posible acusar a China por un mal tratamiento de información que no permitió una red de apoyo y puso en riesgo los derechos humanos frente a la población que sufrió del COVID-19. Ahora bien, debemos ser capaces de ver hacia el futuro y a Colombia se le presenta una nueva oportunidad, que es garantizar el derecho de la salud según los convenios internacionales y los de la ODS. Entonces, el alcance vinculante para el 2030 es que, como estados firmantes o que hacemos parte, tenemos la obligación de cumplir con los objetivos en mayor responsabilidad y que vayan en favor a los acuerdos, además de los proyectos internos que deben estar alineados con la ODS. Siendo específicos, en las metas de salud están entre reducir la mortalidad maternal, acabar las muertes prevenibles de menores de 5 años, la lucha contra las enfermedades transmisibles como el SIDA, la tuberculosis, la malaria, reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles, prevenir y tratar el abuso de sustancias, permitir el acceso universal a atención reproductiva, planificación y educación, alcanzar la cobertura universal de salud. Y entonces estos objetivos se mostrarán como una esperanza para futuro que nos espera en 2030, porque los organismos internacionales y regionales no han encontrado una solución a la crisis del COVID-19. Realmente, la aparición fue desde hace 2 años y aún así ya tenemos una vacuna, conocemos el proceso de los contagios, entonces tenemos esperanza y propósitos, confianza y un futuro para que superemos todos esta crisis. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente capítulo.